Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Jonathan González, CSO de Dynamic Devs, y bienvenidos a la quinta temporada del podcast de Dynamic Devs. Un episodio que inaugura no solo una temporada, sino una nueva etapa de cambios en la organización. Después de 4 años y medio en la organización y después de mucha reflexión de los propósitos y no de hacer las cosas como uno quiere, sino de hacer las cosas correctas, aparté egos y sensaciones encontradas para darle paso a un nuevo liderazgo que no solo viene acompañado de una persona, sino de una entidad de muchos cambios, muchas nuevas visiones y crecimiento, que es lo más importante en pro a esta organización de lo que nos dedicamos como consultora de desarrollo de software y otras nuevas tecnologías. Quiero presentar a alguien aquí que ya antes era de la familia del podcast también. Uno de los primeros 10 episodios estuvo hablando de DevOps y ahora doy la introducción a Jesús Rodríguez, el CEO de Dynamic Devs. Bienvenido, Jesús. Gracias, John, y gracias por la introducción y la bienvenida. Estoy muy emocionado no solo de estar en el podcast, sino de haber llegado también aterrizado en este nuevo desafío. Como de esta oportunidad, creo que igual es un desafío tremendo, no solamente por lo que representa y las metas que nos estamos trazando, sino también por de alguna manera estar a la altura como del nivel que dejaste en este rol. Creo que eso ya de por sí solo es un desafío bien importante, pero además también como este bonito desafío que tenemos en un año tan interesante como este que se viene, de hacer crecer Dynamic y de alguna manera seguir entregando como el valor que hemos venido entregando hasta ahora. Bien. Qué bueno, Jesús. Mira, vamos a todos los que nos escuchan y tienen interés en lo que está pasando en Dynamic Devs, vamos a hablar un poco que hables un poco de tus últimos años y de cómo llegaste acá, que no fue tarea fácil que estuvieras en nuestras filas, pero se ha conseguido. Un poco de cómo vemos la industria también, especialmente en inteligencia artificial, en cómo nuestro service offering está constantemente cambiado, alineado con la visión. Y una visión que trata de proponer algo mucho más a largo plazo y consolidarnos también en lo que es la parte de LATAM, especialmente en Perú, Chile y Estados Unidos. Así que Jesús, tú eres el protagonista de eso, así que háblanos un poco. Gracias, John, ¿no? Y qué interesante por dónde empezar, quizá un poco entender como dónde estamos hoy, para entender un poco dónde estamos hoy también, que entender un poco lo que ha pasado en el último par de años en la industria, ¿no? En la industria local o regional, llamémosla así. Yo creo que la pandemia fue algo que nadie esperaba, que nos golpeó de alguna manera fuerte, pero que también tuvo un impacto importante como en la industria de las tecnologías. Algunos expertos dicen que solamente en el año y medio que vivimos como fuertemente la pandemia fue en términos de desarrollo tecnológico en la región fue el equivalente a 5 años, como que tuvimos esa aceleración. Después vino curiosamente el año 2021, que muchos lo llamaron el año del free money. Todo el mundo anda haciendo inversiones, que las inversiones en tecnología se fueron a los cielos, equipos creciendo de manera desmedida, todas las organizaciones haciendo apuestas importantísimas en términos de la famosa transformación digital, de digitalizar sus procesos, cosas que antes parecían como rarísimas, como no sé, pensar en no ir al supermercado en el año 2018-19, se convirtieron en el común como no solamente durante la pandemia, porque nos vimos forzados, sino después de la pandemia. Entonces la apuesta digital se hizo muy grande, y lo que termina pasando siempre con estas olas así como tan agresivas es que tienden a ser un poco desordenadas. Y claro, hubieron como sobreinversiones, esfuerzos muy grandes, al final todos queríamos ir muy rápido y muchos incluso tratamos como de tomar atajos. Y lo que terminó pasando en el último par de años, podríamos decir que eso fue como un poco la realidad 2022-2023, es que se vio reflejado después cuando la economía se empezó un poco empezamos a ver los resultados de las consecuencias de la pandemia y de la recesión. Empezamos a ver toda esta ola de layoff, como toda esta ola de alguna manera la organización tratando de ajustarse a un escenario, yo no diría ni siquiera que más realista, no voy a hablar de la nueva realidad, sino más bien como un escenario que incluso buscaba ser más conservador para entender cómo se iba a comportar la economía. Hoy día esto es un año que se mira con muchos buenos ojos de parte de como de los expertos,
todo el mundo dice que esto probablemente va a ser como un año puente de cara a un posible crecimiento económico. Y ahora las organizaciones, incluso nosotros, enfrentamos un gran desafío, de alguna manera, cómo mantenernos eficientes, cómo ser racionales con el uso de las tecnologías, cómo ser racionales con la inversión, que ya efectivamente incluso para las organizaciones más grandes es un desafío importante, mantenerse como al pace, a la velocidad de la tecnología, pero ahora además tienes que ser efectivo, tienes que ser eficiente, tienes que hacer que cada centavo, cada hora, cada neurona del equipo cuente. Y yo creo que ahí es donde de alguna manera viene nuestra apuesta más importante este año, de alguna manera en cómo tratamos de apoyar a las organizaciones para construir equipos de ingeniería que sean más eficientes, que saquen más provecho del espacio, que de alguna manera esta promesa que hemos venido como empujando todos estos años de como evangelistas de la cultura DevOps, como de las buenas prácticas, de que hacer las cosas bien termina siendo más barato y más eficiente, y que en muchos casos ya se ha visto resultados, como de alguna manera nos abanderamos de eso y empezamos a ayudar a las organizaciones a reducir costos excesivos en la nube, a tener equipos que sean más eficientes, que aceleren el delivery, de alguna manera, porque yo creo que ese es como el gran desafío de este año, es como tratar de mantener la misma velocidad o una mayor velocidad de la que veníamos trayendo hasta ahora como en el mundo como del desarrollo de tecnología, pero siendo más efectivos con el uso de los recursos. Además está pasando algo bien interesante también, que ya la conversación de los canales, el sitio, los medios de pago, sigue estando ahí, pero como que es una ola que ya está un poco más asentada y ahora todo el mundo está empezando a mirar un poco hacia adentro y vienen como... Yo recuerdo que hace unos años hablamos de que este era el verdadero desafío, el que nadie se quería meter, John, como de los legados que hay que se rompen, las bases de datos que no dan para más, la infraestructura que todavía sigue ahí funcionando, esas bases de datos, para no hablar como de ninguna marca que tienen ahí un montón de años y están construidas con llenas de store procedure, que eran modelos que en su época tenían un montón de sentido, que era la forma como natural de escalar, que era eficiente, pero después con toda la ola de la nube simplemente se empezaron a convertir en una especie de lastre que estaba haciendo que a las organizaciones les costara como subirse a las tecnologías nuevas. Entonces yo creo que ahora este año, incluso con cómo se está moviendo la industria, han ocurrido cambios importantes yo diría que en el último semestre del año pasado y principios de este año, que de alguna manera están haciendo aparecer incentivos importantes para que las empresas empiecen ya a moverse a una cultura, a una arquitecturas más digitales, pero ahora sí con cierto nivel de conciencia respecto a hacerlo de manera eficiente, hacerlo bien, tratar de hacerlo bien a la primera y especialmente cuidando mucho los costos asociados a esto. Qué buena tu participación, Jesús, en lo que comentas. A ti y a mí nos une una estrecha amistad que te hizo ser testigo de la fundación de Dynamic Devs acá en Chile, posteriormente de la expansión a Perú y Estados Unidos. Tú que fuiste a ser testigo en distintos roles también, como advisor, como invitado en este podcast en la primera etapa, como cliente, como varios roles que tuviste. Cuéntanos un poco la historia de este onboarding a Dynamic, ¿no? Para que nuestros escuchas entiendan la historia de cómo estás acá. Y voy a mezclarlo con una segunda pregunta, es ¿qué cosas estabas viendo en tus primeros días que te está gustando de Dynamic Devs? ¿Y en qué crees que estamos siendo buenos y en qué vamos a mejorar? Qué buena pregunta, me hace pensar un montón, a pesar de que es como desde la vivencia, ¿no? ¿Cómo formularla? Voy a partir como desde la historia hasta hoy. Efectivamente, bueno, por la gran amistad que tenemos, como que he tenido el privilegio de ver como nacer y crecer a Dynamic en sus primeros años y siempre estando ahí cerca, especialmente en las conversaciones, iterando ideas, más como de un rol como de amigo que ve a otro amigo crecer en su emprendimiento. Siempre lo he mirado con un montón de orgullo, lo cual me hace estar muy orgulloso de estar aquí hoy también. Pero además como que siempre he valorado un montón esa chispa como tecnología que no se ve, que la verdad no se ve con tanta frecuencia en las empresas que se dedican como a desarrollar soluciones tecnológicas, ese amor por la tecnología que parece bastante obvio, pero la verdad, de haber estado del otro lado, de haber sido cliente en muchos escenarios, no tiende a ser tan común ese como cuidado de los detalles, ese nivel de excelencia, ese incluso como nivel de advisory, de empujar a hacer, me encantaba cuando al principio decía de hacer las cosas correctas, entendiendo siempre que la tecnología es un medio para perseguir un fin, pero que hecho correctamente hace la diferencia. Entonces, eso ha sido bien importante, lo he visto como crecer, es una organización que, de hecho, yo recuerdo que, no sé, al principio teníamos conversaciones y yo te decía, John, ten cuidado siempre que en la medida que vayas creciendo, no se pierda esta como magia de como la cercanía, de cuidar la excelencia técnica, de ser bien techy, de la atención a los detalles. Yo creo que efectivamente es algo que no se ha perdido. Lo veo hoy día como en el talento, en el ADN de las personas,
creo que es algo que sí es una palanca bien importante sobre la que nos estamos como parando para crecer. Como mi trayecto para llegar aquí fue así una dinámica bien interesante, varias conversaciones, varios experimentos en el camino. Estuvimos como iterando un montón, ya los últimos meses como poniendo esto como en la mesa como una conversación seria de donde veíamos oportunidades de generar alguna sinergia como entre de alguna forma nuestros perfiles, nuestro expertise, lo que podíamos aportar. Y nada, así se dio mi llegada a principios de este año. Partió el año y partí yo. De hecho, creo que llegué como el 2 o 3 de enero, ya no recuerdo. Y la verdad es bien interesante. Yo creo que uno lo escucha, lo lee en los libros, pero generalmente no entiende lo que significa. Nadie ni nada te prepara para ser SEO, ni ningún MBA, ni ningún libro de como estos gurús famosos. Es algo que simplemente tienes que vivirlo. Y es tremendo, especialmente viniendo de roles como el mío, como el tuyo, donde efectivamente nuestro background es más tecnológico, donde seguimos conectados con la tecnología, donde el componente técnico es importante para nosotros, y empezar a tener visibilidad como más macro, a pesar de que siempre ha sido un tema que me apasiona, siempre, incluso desde todos mis otros roles, siempre he estado tratando de mirar cómo se mueve el negocio, como tengo un amigo al que le dieron un gran consejo de vida que después lo hice como mi mantra. Tuvo la oportunidad trabajó en una gran empresa como de tecnología, una de estas Big Tech, que tuvo alguna vez la oportunidad de tener mentoría con un principal engineer, así que es el nivel más alto de esta empresa. Y él le preguntaba como, oye, ¿me puedes dar algunos tips para saber cómo llegaste hasta aquí? Y él le dijo como dos cosas que después de que se las escuché, él dije, para mí son como mis mantras de acción. La primera le dijo como, siempre di la verdad. Y la segunda le dijo, always follow the money, o sea, como siempre, sigue el dinero. Que ya, al final no es vuélvete greedy, avaro, sino más bien entiende cómo funciona tu empresa, entiende cómo gana dinero, entiende de alguna manera que es donde de verdad está el valor. Y mientras estés siguiendo eso, siempre vas a conseguir un lugar importante en la organización. En lo personal ha sido una fórmula que la incorporé como a mi estilo como de ser techie y me ha dado resultados de los que estoy bastante orgulloso. Y por ende llegar a entender la finanza, a entender cómo funciona nuestro modelo no me costó tanto, pero aún así, sin embargo, esa como amplitud de visión lo ha hecho desafiante, pero tengo que decir que la llegada igual ha sido increíble, como nunca me había sentido tan bien recibido en un equipo, el onboarding fue una cosa maravillosa, me sentí como parte del equipo desde el día uno, todo el team, Sime, Rosario, Marlis, César, se preocuparon de verdad porque mi llegada fuera como lo más fluida posible, un nivel de disposición tremendo. Y entonces se sintió un montón esa cercanía. Yo recuerdo el día uno presentándome y después al rato recibiendo como mensajes como de gente dándome la bienvenida, gente que no conocía. Entonces eso ha estado muy bonito, la verdad, ha estado muy bonito. No voy a mentir, ha sido tremendamente desafiante. Hay incluso aspectos del rol que me han desafiado incluso como en lo personal. Creo que han sido un par de meses de un crecimiento tremendo. Qué bueno que nos cuentes esta historia, Jesús. Ahora un poco más hablando de a dónde vamos. Te encuentras en un año que precisamente amerita cambios en estructuras, cambios en forma de hacer las cosas, cambios en cómo vender y que vamos a construir juntos, de mano de todo el equipo, y que acompaña lo que tú comentaste al principio, ¿no? Que es en un periodo de tener un poco y decir, hay que reflexionar qué pasó en los años anteriores, lo que nos trajo acá definitivamente no nos va a llevar más lejos, y se vienen cambios y apuestas, no solo en lo técnico, sino metodológicamente hablando de cómo llevar la empresa, ¿no? Hablando un poco más de lo que Dynamic tiene que ofrecer como factor diferenciador. ¿Qué estás visualizando de lo que queda en los próximos 3Q de Dynamic Devs? Qué importante eso. Efectivamente, lo conecto un poco de nuevo con tu comentario, hacer los correctos, que tienen como varias lecturas, ¿verdad? Y claro, básicamente la organización ha ido creciendo orgánicamente, ha tenido, y eso ha hecho como que naturalmente, no sé, tengamos tendencia a alguna industria específica, desarrollamos expertise en algún nivel específico. Algo que para mí eso fue súper valioso y lo trato como de reafirmar siempre, que una de las razones por las que hoy estoy aquí tiene que ver con que a pesar del crecimiento nunca se perdió como esta chispa de seguir siendo como bien techies, así como las conversaciones como bien cercanas, bien profundas, de tratar de entender la industria a un nivel de profundidad.
lo digo como modo de chiste, pero es como de verdad salir del humo, como que algo que ha caracterizado lamentablemente un poco esta industria de las tecnologías, mucho como en general, yo te diría que uno de los grandes desafíos del último par de años con tanto hype y tantas tecnologías, fueron años de mucha inversión, pero también de muchas tendencias. No sé, vimos los NFT a nacer y morir, vimos toda una tendencia con blockchain que sigue siendo una apuesta importante, pero que no termina de despegar, todos los temas con analítica avanzada, hace, no sé, 3 años, todo el mundo quería tener machine learning, data scientists, modelos predictivos, ahora todo el hype de la inteligencia artificial generativa. Y la verdad es un escenario muy interesante porque hoy día incluso tenemos conversaciones en las que la gente nos dice, sí, sé que quiero la inteligencia artificial, no sé para qué la quiero, pero lo más curioso es que no solamente nos pasa eso, nos pasa incluso a veces como conversando con temas de la nube, temas como de buenas prácticas de desarrollo, incluso como temas de la cultura e ingeniería, es como organizaciones que nos dicen, sigo sin entender por qué no puedo correr a la velocidad que corre el competidor X, que tienen una plantilla de un montón de ingenieros, si yo tengo aquí mi montón de como analistas que hacen un montón de requerimientos y que tienen como todos los papeles bien ordenaditos, o que estoy súper apalancado en mis legados con los que tengo 20 años, ¿por qué no puedo ir a su velocidad? Entonces un poco no entender. Yo recuerdo haber leído un paper de Gartner o de McKinsey, ya no recuerdo la verdad, en el año 2019, que decía algo así como a partir del año 2020, todavía no estamos pensando en pandemia, las experiencias digitales no se compran, se construyen. Y la verdad es que hoy todavía seguimos no estando ahí. Seguimos, obvio que vimos toda esta ola de las startups que siguen estando, que siguen disrumpiendo en distintas industrias, que están como cambiando las reglas del juego y que las grandes corporaciones les está costando seguirle. Y claro, uno lo mira y dice, la verdad, estas grandes corporaciones no se mueven más rápido, no es porque sean tontas, es porque simplemente su estructura, su complejidad es de un orden de magnitud distinta y por ende les cuesta mantenerse al día. Entonces, y ahí es justo donde aparece como nuestro valor. Nuestro valor es tratar de llevar esta cultura, estas prácticas, este estilo de... Todo el mundo dice, me quiero parecer a Netflix, me quiero parecer a Spotify, pero en realidad, ¿en qué se quieren parecer? Y a veces es como, sí, en los beneficios, está cool, las vacaciones ilimitadas, pero realmente es como tener ese nivel de confiabilidad, tener esa capacidad de innovar, esa capacidad de pivotear, esa capacidad de como experimentar y tener esta tecnología que de alguna manera es como tan confiable. Es tan confiable, o sea, nosotros hace un par de días se cayó Facebook, creo, WhatsApp, alguna cosa así, un par de minutos, y fue un caos, porque la verdad estamos demasiado acostumbrados a que tengan disponibilidades altísimas. Y lo que hay detrás de esto es un montón de prácticas de ingeniería bien importantes y un poco lo que nosotros estamos tratando de hacer es ser ese nexo que conecta a las organizaciones con este montón de prácticas, con esta cultura de ingeniería, con este mindset distinto, que es una forma distinta de abordar los proyectos. Es un poco como que ha sido como un poco siempre la salsa secreta de Dynamic y es un poco lo que queremos apalancar con mucha fuerza este año. Este año, como les decía, es el año, si tuviera que, a mí no me gusta hablar de eficiencia generalmente, porque en general cuando hablamos de eficiencia la gente piensa naturalmente como en cortar costos, en reducir gastos. Entonces yo prefiero hablar de ser efectivos, vamos a seguir haciendo inversiones, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir haciendo apuestas, pero ahora son apuestas más conscientes, más informadas, que tratamos de, ojalá, hacerlas correctamente o de la forma correcta en los primeros intentos, que de alguna manera nos apalancamos como en las mejores prácticas. Entonces creo que eso es importante. Entonces, este año, de alguna forma, yo te diría que, bueno, ahora acabamos de terminar como un update importante en nuestro service offering, ya como alinear como cuáles van a ser nuestras grandes apuestas de este año. Ahí vienen, de hecho, un par de sorpresas en el camino, pero sí diría que estamos bien enfocados justo en cómo ayudar a las organizaciones en estos foundations, como estamos apalancando muchísimas prácticas, por ejemplo, de FinOps, para ayudar a las organizaciones que hoy día ya están en el desafío de sus costos, se los están comiendo, los costos de infraestructura, de la nube, que sabemos que va a ser un desafío. Este año incluso importante para las organizaciones que tienen infraestructura on-prem y tienen modelos de virtualización, que hasta ahora no habían sido un tema y van a empezar a ser un tema este año. También es simplificar las prácticas de ingeniería, buscar de alguna manera que las organizaciones que tienen equipos de ingeniería sean lo más eficiente posible, pero también incorporar prácticas en las organizaciones que de repente no tienen una cultura, una práctica de ingeniería tan desarrollada, de alguna manera prácticas que faciliten este modelo como más plug and play. Entonces estamos desarrollando cosas como, tenemos como todo este ecosistema de FinOps que estamos desarrollando, tenemos este laboratorio de POC para hacer como experimentos de inteligencia artificial con las distintas organizaciones, que ha sido un temazo. Ahora quizás nos deberíamos dar un rato para hablar de cómo ha sido el aprendizaje con todos los desafíos de IA durante el año pasado y pero ha sido un temazo porque
como que todo el mundo siente que la inteligencia artificial está respirando en el cuello, pero al final les está costando un montón a las organizaciones con las que hemos iterado entender dónde está la oportunidad, si de verdad se paga, si de verdad es como real, si va a haber un beneficio real, y después tener los mecanismos para de alguna manera construir las soluciones. Si bien hoy es exponencialmente más fácil que el año pasado, sigue siendo un desafío tremendo para las organizaciones adoptar inteligencia artificial. Y tiene que ver un poco también con los foundations, ¿verdad? Ayer hablaba con un gran amigo y lo decíamos así como, no puedes tener inteligencia artificial generativa, que es donde todo el mundo está parado, lo que todo el mundo quiere tener, si no eres capaz de tener conversaciones de analítica descriptiva, como de analítica avanzada. Y es muy lógico, es como no puedes predecir el futuro si no entiendes de dónde viene, si no entiendes como tus datos de hoy. Entonces, como dice Sherlock, no se puede hacer ladrillo sin arcilla. Entonces yo creo que hay un trabajo importante a hacer en entender esos foundations, entender el readiness, y ahí estamos haciendo un trabajo importante en una de nuestras líneas, que es la analítica avanzada, en construir algunos modelos de assessment que nos ayuden de alguna forma a entender, no solamente ayudar a las organizaciones a entender como su estado actual y entender cuáles son esos enablers que necesitan tener para de verdad tener una estrategia de IA que sea coherente, sino también para nosotros un poco entender el estado del arte de la industria, que yo creo que eso va a ser importante este año y el que viene. Además, estamos muy apalancados, como decía, estamos tratando de apalancar como muchas las prácticas de FinOps, Platform Engineering, para ayudar a las organizaciones que sabemos que, como de hecho Amazon lo predijo hace un par de años, hay un déficit importante del talento en plataformas, en la nube, en DevOps Engineering. Cada vez queremos ir más rápido, cada vez queremos apostar más, pero cada vez está siendo más difícil, especialmente porque hay una alta demanda del talento que se sigue viendo. Entonces ahí también estamos viendo oportunidades importantes de ayudar a las organizaciones en sus procesos de irse a la nube, de modernizar sus legados, de alguna manera abstraerse para poder construir servicios encima de eso. Ahí tenemos una apuesta importante. Y yo diría que la otra apuesta bien importante que estamos haciendo, que tiene que ver más con en el mismo mundo como de la ingeniería, pero más como con lo que hoy comúnmente se conoce como el developer experience. Hoy día, efectivamente, muchas organizaciones hicieron grandes esfuerzos en construir como organizaciones de ingeniería, valga la redundancia. Empresas que de alguna vez hicieron un esfuerzo importante en construir organizaciones de ingeniería y ahora están en la etapa en la que de alguna manera necesitan generar consistencia. Y de hecho, no sé, hace 1 o 2 años, quizá un poco más tiene, pero se convirtió en una tendencia hace 1 o 2 años, todo este concepto de los internal developer platform, que al final no es más que un conjunto de herramientas que permiten a las organizaciones generar consistencia sobre sus prácticas de desarrollo de software. Esto es darle un toque de ingeniería a la práctica de ingeniería. Suena muy loco, pero sí, nosotros siempre decimos, el desafío aquí grande con la ingeniería de software especialmente, no sé si pasa la verdad con otras ingenierías, ¿no? Pero no lo veo tan común, es que tiene un fuerte componente creativo, ¿no? Como los ingenieros de software no tenemos el desafío de encontrar soluciones exactas a problemas inexactos. Entonces hay mucha creatividad ahí y por ende es una industria que está llena de muchas perspectivas, incluso de muchos egos a veces. Y claro, uno no puede encajonar eso, no se puede estandarizar, es imposible, o sea, es muy difícil. O en general cuando tratas de estandarizarlo, como normarlo, como no sé, de repente lo hacemos en la construcción o estas industrias como fuertemente estandarizadas, lo que terminas es castigando la creatividad. Pero sí es importante tener marcos de referencia, tener herramientas que de alguna manera ayuden a simplificar el onboarding de los desarrolladores, a automatizar ciertos procesos, a limpiar como todo el camino para de alguna manera resolver temas que son como tareas manuales, lo típico, el aprovisionamiento de la infraestructura, todo lo que tiene que ver con autenticación, autorización, buenas prácticas, patrones, etcétera. Son un montón de cosas que sí se pueden simplificar para que efectivamente cada vez el trabajo sea más creativo y menos manual. Entonces yo diría que un poco ahí están como nuestras grandes apuestas de este año. Esas apuestas también vienen derivadas de un aprendizaje que en 2023 Dynamic Devs, como parte de sus laboratorios de tecnología emergentes, primero con blockchain, del cual derivó un producto el cual está en constante desarrollo y evolución, que es Jumit, y posteriormente nuestra apuesta en inteligencia artificial que empezó a mediados de 2023 con Gepetto, nos llevó a evocar muchos esfuerzos, ¿no? Y concentración del foco a no solo aprender inteligencia artificial, sino a desarrollar un producto de inteligencia artificial. Y es ahí donde nos damos cuenta de muchos de los desafíos con las mismas prácticas de ingeniería de software, porque no dejas de ser software para ir a inteligencia artificial, y estos pequeños matices que hay en un producto de desarrollo de inteligencia artificial que van más allá de construir un wrapper a ChatGPT y poder tener tu aplicación como muy de nicho y de caso de uso, ¿no?
quiero que desarrolles un poco, Jesús, de esos aprendizajes que fuiste testigo ya un poco al final del Q de 2023, de esos aprendizajes y cómo llevamos esto a las organizaciones, por lo menos en las primeras etapas de las conversaciones. Ahí quiero que des focos a varios concerns, a desarrollo, a lo que es el desarrollo de ese producto de inteligencia artificial en las organizaciones, seguridad y, ya que hablaste de FinOps, esto no es barato. Bien, sí. Esto no es nada barato. Hacer que esa GPU te responda palabra por palabra lo que tú estás esperando en el caso de ChatGPT. Por lo tanto, la eficiencia también. Si no tienes idea cómo vas a hacer tu infraestructura más eficiente con respecto a costos, pues en inteligencia artificial vas a gastar mucho. Así es. Ya, además le agregaría dos dimensiones más a tu análisis, que sería el rendimiento y al final, como Acumen lo voy a llamar, que de hecho fue como nuestro gran desafío el año pasado. Efectivamente, partí contando como esta primera apuesta, pero que bueno, John, porque quizás hacía falta como entender cómo llegamos a hacer esta apuesta, que es parte de esto. Efectivamente, el año pasado con el laboratorio de tecnología emergentes, que yo creo que es uno de los assets más valiosos que tenemos hoy, partimos esto, como contaba John, este esfuerzo de construir. La verdad era como convertirnos en una empresa de analítica avanzada, de inteligencia artificial, y después en el camino fue como construir un producto de inteligencia artificial, y hubieron un montón de aprendizajes. La primera, de hecho, y la conecto automáticamente con el tema del desarrollo. Lo primero fue construir soluciones de inteligencia artificial. No es barato, e incluso en términos del talento. Y cuando hablo no solamente como de lo que cuesta el talento, sino lo que cuesta conseguir el talento, hoy día de verdad entender en profundidad toda la complejidad que hay detrás de desarrollar soluciones de inteligencia artificial en niveles como productivos, por llamarlo algo así, no como el experimento ahí como interfaceando OpenAI. Es un desafío tremendo, que requiere muchas disciplinas, que tiene una complejidad subyacente importante. Entonces hay una curva importante, un componente bien, incluso esta disciplina tiene un componente como bien académico, que no es tan común en los equipos de ingeniería. Entonces, encontrar como masificar ese conocimiento ya fue complejo. Y después empezaron a aparecer otros desafíos como naturales del ciclo de desarrollo, que era, ok, tengo una solución de inteligencia artificial generativa, que es generativa. ¿Cómo testeo esto? ¿Cómo hago pruebas? Y al final, el típico modelo como de gestión de la calidad tradicional al que estamos acostumbrados y que ha ido evolucionando, no está preparado para esto. ¿Cómo hago pruebas sobre como la generación de contenido? ¿Cómo hago pruebas sobre la generación de imágenes? ¿Cómo hago pruebas sobre el procesamiento del lenguaje natural? Pero no sobre la accuracy del modelo, no, sino como sobre la accuracy como de la respuesta en sí. Entonces ahí se aparecieron un montón de desafíos en los que el equipo se tuvo que sumergir. Después vinieron los desafíos como subyacentes o asociados a desde temas como de ética, de que el modelo fuera capaz de responder como de manera correcta, a temas incluso más importantes de seguridad como el filtrado de los datos, no sé, como desarrollar modelos para, por ejemplo, evitar prompt injections. Hubo todo un desafío técnico bien importante. Después, en la medida que íbamos desarrollando la solución, fue también bien interesante entender justo cómo se iban disparando los costos, entender cómo todo lo que costaba entrenar y reentrenar los modelos, poner a andar los GPU y la cuenta ir removiéndose, el contador. Entonces, eso también fue un desafío súper importante en ingeniería, en cómo tratar de alguna manera de eficientar el consumo de estos modelos, eficientar el reentrenamiento, eficientar también el consumo de estos modelos de terceros, que de alguna manera a los que nos íbamos integrando, cómo hacer el consumo cada vez más eficiente, para que al final los costos de la solución no se dispararan y la hicieran inviable. Y ahí el equipo técnico hizo un tremendo trabajo construyendo soluciones en el medio, proxeando. Hubo un trabajo bien importante, como especialmente en todo lo que tiene que ver con ingesta, modelamiento, entrenamiento, fine-tuning de los modelos. Creo que estuvo bien potente el trabajo. Y después por eso quería agregar la complejidad del producto, como del market fit, que yo creo que fue como nuestro gran aprendizaje el año pasado. Esto es un camino de ir experimentando, de ir probando, de ir identificando casos de uso. E incluso para nosotros fue un aprendizaje. Yo recuerdo los últimos meses del año pasado que empezamos a iterar ya con clientes, con casos reales, y las primeras soluciones que habíamos construido, nos encontramos con clientes que nos decían como, oye, está increíble lo que haces tecnológicamente, pero el problema que resuelves no es tan importante para mí. Y al final es como, teníamos la solución correcta al problema incorrecto, parecía. Y ahí justo, ese era un segmento. En general había otro segmento que yo diré que es el más relevante, que de alguna manera le da espacio como para volar, y decía, ok, yo creo que con esta herramienta quiero resolver el problema B, C, D, quiero como que se conecte a mis sistemas de
logística y mire como el estado de las órdenes y después venga y prepare una respuesta y le responda al ticket y después vaya a la red social y le deje la respuesta ahí en el comentario a la persona que está haciendo el reclamo. Y después ahí empezaban a aparecer como estos otros desafíos, como la verdad no tienes los datos, la verdad resulta que el sistema donde tienes guardado como toda la información de las órdenes es una hoja de cálculo que tienes guardada en un lugar no sé dónde, es una base de datos DBase que no la actualizas, o es el COBOL que está en el perdón, claro, es el core que está ahí como el COBOL en el AS400, y había que integrarse a todo eso, había que hacer que todo eso coexistiera, modelarlo, para alguna manera poder entrenar los modelos. Entonces, de ahí de alguna manera vino como la reflexión el año pasado de decir, ¿sabes qué? Por un lado estaba pasando eso y por otro lado además también todos los proveedores como de soluciones de inteligencia artificial cada vez están tratando de acercarse más a como modelos preconstruidos. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Lo que pareciera que lo que está teniendo más sentido es ayudar a las organizaciones a subirse a esto que se está moviendo muy rápido, pero que efectivamente en todas las olas a las organizaciones nos ha costado, y digo por haber estado también como del otro lado, como ser la organización grande a la que le está costando subirse a una práctica específica y viendo que esto estaba acelerando y está moviéndose tan rápido, sabíamos que esto iba a costar el doble o el triple de lo que había venido costando, no sé, subirse a arquitecturas de microservicios, DevOps, agilidad y todas las olas que vinieron detrás. Estamos frente a una ola que realmente es exponencial, que realmente está teniendo un impacto importante. Estamos viendo todos los días en las noticias cómo de alguna manera la inteligencia artificial generativa está cambiando muchísimos aspectos de la sociedad y es inevitable sentir como cuando eres la organización es inevitable sentir como este FOMO de, oye, está pasando esto y me estoy quedando un poco en el aparato. Entonces ahí es donde justo estamos viendo como la oportunidad de generar valor. Muy bien, bueno, pues hago un llamado a nuestros escuchas que hacer inteligencia artificial no es solo una integración con OpenAI. Hay mucho que pensar, mucha ingeniería, muchas cosas que resguardar y la parte reputacional también de la organización que puede representar cada gerente o cada manager, pues la verdad que es algo que hay que tomar con mucho cuidado y pues si necesitan ayudas, pues Dynamic Devs ya tiene un camino recorrido por ello y ya tiene una metodología de cómo empezar a construir no solo productos digitales, sino productos digitales de inteligencia artificial. Pues bueno, Jesus, yo creo que has escrito y hemos conversado de todo este trayecto, del pasado, presente. Y un poco del futuro. Y tratando de hacer futurología acá de lo que se viene. Una de las características de Dynamic es la capacidad de poder también adaptarse a los cambios con facilidad. Me gustó mucho cuando en tus primeros días decía que en Dynamic estaba todo muy bien como para no tener burocracia, pero la burocracia que había era la permitida como para avanzar rápido, ¿no? Entonces, creo que es algo que no vamos a cambiar, lejos de eso, vamos a buscar avanzar más rápido. Nuestra estructura permite no solo ir más rápido, sino adherir los nuevos cambios con la misma o mayor velocidad. Y al final las organizaciones somos eso, somos personas que con la voluntad de querer ir más rápido a veces es suficiente, ¿no? Espero que también te haya sentido gusto estos días, ya meses, en el nuevo rol, que lo estás haciendo bien, aprovechar tu feedback públicamente de todo eso. Me gusta, también estoy disfrutando de lo que yo estoy haciendo, te voy a ser sincero. Ha cambiado muchas cosas desde el rol, un poco ya de verlos afuera, pero también ayudando un poco más al enfoque de divulgar lo que es Dynamic y lo que va a ser Dynamic, lo que se va a convertir y estar mucho más pensando en ese futuro 3 años más o 3 o mucho más allá para poder conectar, hacer que la visión se aterrice mucho más oportuno, ¿no? Y que podamos llevar las soluciones de valor a nuestros clientes. Unas palabras para culminar, Jesús. Qué importante lo que acabas de decir ahora al final. Uno escucha con mucha frecuencia cosas como las empresas la hacen las personas y a veces cuesta como detenerse a reflexionar en eso. Yo siempre he tenido como la creencia de que de verdad en la organización las personas sí son lo más importante, pero pocas veces he tenido en mi carrera, quizás también como por la trayectoria, tener la oportunidad de ver cómo de alguna manera el estilo de los líderes se ve tan reflejado en la organización, quizás también un poco por nuestro tamaño, pero yo recuerdo nuestras conversaciones, no sé, hace 6 años, donde hablábamos de dónde está la industria, organizar comunidades, incluso nosotros partimos varias comunidades, contribuir del open source, y hoy día lo veo en los equipos, lo veo tan natural, lo veo que está ocurriendo en todos los espacios, entonces
está como tan lleno de gente realmente apasionada por la tecnología que yo creo que solo vamos a poder hacer como cosas increíbles. Yo creo que se viene un año bien importante en términos de apalancar el crecimiento. Creo que se viene un año bien importante para las organizaciones en términos de hacer apuestas fuertes en tecnología, como que por la situación la tendencia natural podría ser contraerse, ¿verdad? Pero hay que pensar que este es el año de los que hagan las apuestas, entonces creo que ahí va a estar bien importante hacer algunas apuestas conscientes, informadas, pero hay que hacer apuestas importantes. Me gustó mucho cuando empezamos a trabajar juntos como la segunda vez, y agregándole un poco de humor a esto, ¿no? Y me dijiste, aquí te van a recordar por dos cosas. O te podrían recordar por una cosa, pero por dos cosas que podrían pasar. O las haces muy bien o las haces muy mal. Y una de ellas va a ocurrir. Y la verdad que estamos, uno de nuestros actores en Dynamic Devs y me gustan esas declaraciones de intenciones, es que vamos a por todo, ¿no? Y eso significa o sale todo muy bien, que es donde creemos que todo va a salir muy bien, o quizás no. Pero yo creo que la importancia es arriesgarse, disfrutar del proceso, tomar esos aprendizajes. Somos un equipo que reflexiona constantemente, que está retroalimentándose y bueno, creer firmemente en lo que estamos haciendo en pro del beneficio mayor, ¿no? Lo otro que te iba a comentar, un poco más hacia lo que es el laboratorio de tecnologías emergentes, ya como para culminar. Estamos haciendo apuestas también no solo en inteligencia artificial generativa, lo has dicho bien con respecto a otras áreas de lo que es inteligencia artificial. Me gustaría que culminaras solo con un mensaje de poder aclarar a nuestra audiencia que inteligencia artificial no es solo inteligencia artificial generativa. ¿Qué otras cosas hay detrás de inteligencia artificial que incluso llevan años en circulación, ¿no? Y creo que el buscador de Google es un buen ejemplo de Sí, ello. mira, al final no me gusta hablar como de temas en los que no soy experto en general, pero al final la inteligencia artificial alternativa no termina siendo más que de alguna manera como el compendio de prácticas de inteligencia artificial que han venido existiendo hasta ahora, tratando de ser agrupadas para justo la generación de contenido en cualquiera de sus presentaciones, pero efectivamente hay un montón de modelos de inteligencia artificial, hay un montón de prácticas y disciplinas asociadas a la inteligencia artificial como modelos de clasificación, de reconocimiento de imágenes, de procesamiento de lenguaje, modelos de recomendaciones, modelos de scoring, o sea, todo el mundo de pensemos en la analítica, que al final es como lo que engloba todo esto, como en tres grandes etapas, o en tres grandes momentos. Por un lado tenemos como la analítica, lo que llamamos la analítica descriptiva, que tiene que ver un poco con lo que anteriormente llamamos como el BI, o que ha tenido tantos nombres, pero que básicamente la analítica descriptiva es un poco ser capaz de juntar todos los datos que tienes para entender el pasado y un poco generar insight alrededor de eso, como entender de dónde venimos y dónde estamos. Luego la siguiente etapa que llegamos a ver como en la analítica avanzada tenía que ver con la analítica predictiva, que era ser capaz de, entendiendo esos patrones, o sea, ser capaz de, como entendiendo el pasado, identificar patrones para poder hacer predicciones o proyecciones respecto al futuro, que no son la misma cosa. Entonces ser capaz de decir, ok, dado, no sé, que John ha tenido este comportamiento de compra, yo creo que puede propender a comprar esto, o su tendencia de compra es esta, o lo podría clasificar en este grupo de clientes. Hay cosas como predicciones, recomendaciones, clasificaciones también. Estos típicos modelos, no sé, como de clusterización, de scoring, que lo utilizan mucho, por ejemplo, las entidades financieras, los que tienen como algún componente más como de gestión del riesgo. Y ahí hay un montón de cosas, desde modelos de clasificación tan específicos que son capaces como de, en base a un montón de variables, identificar, no sé, como tu nivel de riesgo financiero, a modelos tan básicos como que son capaces de identificar como separar un perro de una galleta en una imagen, como que es como el caso clásico. Y ahora estamos frente a una siguiente ola que tiene que ver más como con la inteligencia artificial generativa, que es la capacidad de crear en base a todo este como corpus de conocimiento, como de alguna manera ingestado y procesado y modelado de alguna forma. Quizás estaría bueno después tener algún episodio en el que vamos como profundizar con alguien incluso más experto en qué es lo que hay detrás de la inteligencia artificial, como es esto, no es magia, como entender que en realidad no es como que el ChatGPT, por ejemplo, que es como el máximo exponente de esta tendencia, no es un cerebro que está pensando ahí y que todavía estamos un poco lejos de eso también, y de alguna manera desmontar el mito o no,
de que Skynet es posible o no. Entonces yo creo que esta ola a la que nos estamos enfrentando, pero efectivamente la disciplina de la inteligencia artificial es disciplina que tiene ya un par de décadas, que se estaba viendo mucho en el mundo académico, y lo que estamos empezando a ver ahora es su aplicación en el mundo real, y está tomando con esta democratización, no soy tan fanático de esa palabra, pero con esta democratización del acceso a estos modelos de inteligencia artificial, estamos viendo una tendencia importantísima a automatizar procesos, a simplificar, a reducir tareas manuales, de alguna manera a incrementar exponencialmente la productividad de las personas, como tratando de reducir las tareas manuales, pero todavía, y quiero comentar esto porque sería fácil, como porque sé que hay un terror gigante mucha gente está diciendo la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo. Y la verdad no, la verdad sí hay muchas tareas que probablemente van a ser automatizables, muchas tareas que sí pero todavía no, la inteligencia artificial no llegó al punto de que puede como reemplazar como el criterio, el juicio experto. Y eso es bien importante. Entonces, al final es una herramienta que va a ayudar a acelerar las tareas manuales. Es una herramienta, o son un conjunto de herramientas que nos van a ayudar a simplificar muchos procesos, a reducir la manualidad y pasar a un nivel como en el que la labor, el trabajo, es más del conocimiento y más creativo y menos de manualidades y de tareas repetitivas. Entonces, yo creo que eso va a ser clave para este año especialmente. Sí, estaba leyendo y también escuchando algunos comentarios. Puede ser que AI te quite el trabajo, pero puede que no cambie el propósito de tu vida o incluso lo mejore. Muchos avances tecnológicos han sido disruptivos y cambian las vidas de las personas. Y lo que sí podemos demostrar es que la calidad de vida después de la revolución industrial y la esperanza de vida también ha aumentado, no solo la calidad de vida, la esperanza de vida. Entonces todos estos cambios llegan también con un abanico de cosas, ¿no? Que buenas, malas, peligrosas, seguras, pero cuando las sumamos, según en mi opinión, traen mejores resultados positivos que importantísimo eso, John. Yo recuerdo hace, no sé, un par de meses, ahí como en mis vacaciones en Venezuela, estaba leyendo un libro que se llama Factfulness, se lo recomiendo a todo el mundo, de Hans Rosling. Y básicamente la premisa del libro, la premisa de este, que él es como estadístico, es que como que hay una tendencia natural del ser humano a mirar como el futuro con pesimismo. Entonces siempre tenemos esa mirada como nostálgica de decir, las cosas antes eran mejor. Y él es capaz como de mostrar con datos que la verdad, la humanidad está en su mejor momento, aunque puede que haya muchas personas que piensen lo contrario, porque sí, efectivamente tenemos sobrepoblación, la delincuencia, hay un montón de cosas como negativas, pero también tenemos la esperanza de vida, como la esperanza de vida más alta en la historia, tenemos la tasa como la tasa de mortalidad infantil más baja en la historia. Tenemos un montón de datos ahí que lo hacen importante. Así yo creo que un poco hay que empezar a mirar toda esta ola de la inteligencia artificial generativa para ponerle como nombre y apellido, también con ojos positivos, como justo esto, como de alguna manera empezar a entender cómo hoy la inteligencia artificial generativa puede hacer mejor mi día a día, puede mejorar mi vida, puede mejorar mi trabajo. Yo creo que ahí van a empezar a aparecer alternativas interesantes. Yo ni siquiera pienso en la revolución industrial, yo pienso como para mí las tres grandes revoluciones del conocimiento son la imprenta, Gutenberg, el Internet y luego la inteligencia artificial generativa. Entonces yo creo que estamos a puertas de una revolución del conocimiento que va a cambiar la forma en la que aprendemos, la forma en la que accedemos a la información y también la forma en la que percibimos un poco la realidad de alguna forma, como creyendo que el conocimiento del lenguaje construye realidad. Entonces yo creo que si lo miramos con ojos optimistas, creo que vamos a sacar cosas bien positivas de esta ola. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Aquí con ustedes Jesús Rodríguez, el nuevo, no tan nuevo CEO de Dynamic Devs. De vuelta con esta quinta temporada del podcast, inaugurando lo que es este episodio. Muchas gracias por esta conversación, Jesús. Pues síganos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook como Dynamic Devs, en Twitter como Devs Info. Y nos vemos otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Chao, Jesús. Chao, John. Gracias. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info.